Bueno, vamos en la tercera hora, vamos a empezar esta tercera hora. Yo creo que ya hemos hablado algunas cositas bien interesantes. Yo creo que el objetivo realmente de esta clase es que nosotros veamos la importancia del peso de lo que Dios nosotros nos habla. Verdaderamente tenemos que entender que experimentar el reino de Dios no es tener una visión. Experimentar el reino de Dios no es que Dios nos hable. Experimentar el reino de Dios no es un sueño. Experimentar el reino de Dios es establecerlo sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y sobre todo lo que el Señor nos da a nosotros. Realmente uno se puede ver a lo largo y ancho de que hay gente que ve visiones. Eso cierran los ojos y ven visiones por todo lado. Eso al último ya no sabe uno si creerle o no creerle, ¿sí? Pero su vida siguen siendo miserables. Hay gente que tiene sueños todo el tiempo, es que Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, pero vemos sus vidas totalmente decaídas, totalmente en una carencia de Dios. Entonces realmente tener la vida de Dios en nosotros no es tener una visión, no es tener un sueño, no es sanar a una persona, no es echar fuera a un demonio, eso hace parte. Tener la vida de Dios es vivir la vida que Dios dijo que teníamos que vivir. Ver a nuestros hijos, ver nuestra esposa, ver nuestra casa llena de la prosperidad de la vida de Dios. Hay un versículo que siempre lo estudio y siempre lo pongo en mi corazón y es tercera de Juan 1 y dice: amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma. Ese solo versículo me muestra a mí una grandeza que Dios quiere para mi vida, y eso no es espiritual. Él dijo que sea prosperado en todas las cosas. Él dijo que fuéramos prosperados solamente en el espíritu. Ay, sí, porque ahora todo lo volvimos espiritual. No. Y creo que es importante porque a veces nos conformamos con cosas. A veces nos conformamos, y no es que nosotros seamos ambiciosos. No, eso no es ambición, sino que nosotros tomemos lo que Dios en su gracia nos ha regalado. Escúcheme bien, probar la salvación de Cristo es ser salvos, pero caminar dentro de la salvación de Cristo es tomar todas las promesas. La gracia es completa. La gracia no solamente fue para que nosotros fuéramos salvos de una condenación eterna. La gracia también es para que nosotros nos tomemos de las promesas que Dios nos ha dado, o si Dios no se hubiera tomado el tiempo de escribirlas en su palabra. Y escúcheme bien, si Cristo es la palabra, entonces cuando se manifiestan las promesas en nosotros, significa que Cristo se está manifestando en nosotros. ¿Sí saben eso? Si Cristo es la palabra y dentro de la palabra dice: amado, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, pero ustedes no son prosperados y mantienen enfermos, significa que Cristo no se está manifestando en sus vidas. Porque Cristo es la palabra, y la palabra es la que nosotros tenemos que establecer en nuestro corazón. Y eso hablándole un versículo, no más. Yo estoy en un tema ahorita, por lo menos en la iglesia, le dije: vamos a trabajar en la familia. Vamos a trabajar en la familia en 3 áreas. En este versículo me está mostrando este versículo: que sean prosperados en todas las cosas, que tengan salud y que crezcan en su alma, que prosperen en su alma. Crecer en su alma es vivir en la unidad, vivir en ese amor, vivir en esa vida espiritual que Dios quiere darnos. Ser prosperado en todas las cosas, la palabra mismo lo dice: todas las cosas, su casa, sus hijos, su empresa, sus empleos, y que tenga salud. Entonces estas 3 cosas necesitamos establecerlas. Él dice: yo deseo que ustedes sean prosperados. ¿Quién habló ahí? ¿Juan? Habló el Espíritu Santo. Toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Habló el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Es el Espíritu de Cristo. O sea que ¿quién deseó ese deseo para nosotros? Dios. No fue Juan. Juan fue inspirado, fue el canal para hablar, pero el deseo fue de Dios. ¿Correcto? Entonces vamos a seguir. Entonces las obras de la carne manifiestas son las obras de la carne: adulterio. Dijimos que hay dos maneras de interpretar esta clase de versículos, de entrar en el reino de Dios. Hay una entrada en el reino de Dios, que es la salvación, y hay otra entrada en el reino de Dios, que es caminar en la salvación. ¿Correcto? Dijimos que usted es sacado ¿de qué? Del reino de las tinieblas y puesto ¿en dónde? En el reino de la luz.
Pero hay gente que está en el reino de la luz y se quedan, ¿qué? Dormidos. Se acuestan a dormir. Ya estoy salvo, ya. O otros empiezan a pelear por la salvación que ya tienen. ¿Y nunca qué? Nunca avanzan. Entonces no entran en el reino de Dios a tomar las promesas. Se quedaron en la puerta. ¿Están salvos? Sí, es verdad. Lo importante es que usted entre. Ya entró. Pero el reino de Dios es grandísimo, es inmenso. Y de acuerdo al llamado que Dios le dio, Dios le va a empezar a mostrar ¿qué? Tesoros escondidos. Tesoros. Pero para usted ir a esos tesoros tiene que empezar ¿a qué? A buscar. Tiene que empezar a tocar esas puertas del cielo para que se abran. Porque Él dice que el que toca, se le abrirá. El que llama, ¿sé qué? Se le contestará. Y el que pregunta, ¿y cómo es el otro? Son tres. El que pide y el que pide. Es correcto, el que pide, el que busca y el que toca. Entonces, estamos en el reino de Dios, necesitamos ¿qué? Buscar, preguntar y pedir. ¿Qué necesitamos pedir? Conforme a la voluntad de la que Dios nos estableció a nosotros. Usted si es un profeta, si Dios lo constituyó como un profeta, pues no empiece a pedir lo de otras personas, empieza a pedir lo que en ese llamado Dios le dio a usted. ¿Cuáles son las virtudes de un profeta? Que ve visiones, ahí lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las virtudes de un evangelista? Que se apasiona por salir por las almas, que necesita esos dones de sanidades, que necesitan esos dones de liberación. ¿Cuáles son las virtudes del maestro? Pues que la palabra bendita se le revele para poder ¿qué? Enseñar de una manera así, vea, de una manera así. A veces usted puede ver que cuando usted ve a un profeta predicando no es lo mismo que un maestro. El profeta viene y hace así, pero el maestro empieza a desmenuzarle cada detalle. Y tenemos que saber diferenciar esos llamados. Por lo menos esta escuela es una escuela. ¿Quién se para aquí? Pues los maestros. Por eso a veces a mí me costó mucho aprender a enseñar, porque esa no era mi esencia era otro llamado. Pero entonces yo veo la importancia de que todos tenemos que pasar por un ministerio de maestros, porque tenemos que ser enseñados, por un ministerio evangelístico, porque necesitamos salir a evangelizar, por un ministerio profético, porque eso nos abre como la visión, como un ministerio apostólico, porque eso nos enseña a establecer el reino de Dios y muchas cosas. Estoy hablando por encima. Entonces, por eso dice que no menospreciemos, ¿correcto? Sino que nos sentamos. Pero hay gente que si no siente se aburren. Pero no se dan de cuenta que los maestros también son esenciales dentro del cuerpo de Cristo. Para mí el maestro es mucho más importante que, no voy a nombrar, pero para mí el maestro es muy importante. Por lo menos la maestra, la pastora Clemencia, a mí me enseñó estas verdades. Y yo era un hombre que tenía visiones y ni siquiera sabía que había nacido de nuevo. ¿Cómo la ve? Ya echaba fuera de morir y ni siquiera sabía que había nacido de nuevo. Hablaba en lengua y ni siquiera sabía de dónde venía eso. Pero la maestra me cogió y me dijo, no, usted ya nació de nuevo, le voy a enseñar, Y yo me enamoré de eso. Y digo, wow, eso soy yo. Yo no sabía, pero si alguien no me lo explica, si hubiera venido otra profecía, el Señor te dice que te llevará a los estadios, que llenará estadios con usted, te llevará a las naciones. Imagine yo con esa loquera en la cabeza, si no me desmenuzan todo ese paquete. ¿Qué va a pasar? Entonces todo es importante en la palabra de Dios. Entonces las obras de las tinieblas son esto. Entonces el que mantiene en esto, correcto, primero no entra al reino de Dios. Pero la gente, ahí podemos ver creyentes nacidos de nuevo que ya están salvos, pero muchas veces mantienen en estas cosas también. Nunca van a poder probar el reino de Dios. Nunca lo van a poder hacer. Y yo quiero que entiendan que hay pecados voluntarios y hay pecados involuntarios. Y Dios mira la intención del corazón de cada persona. No es lo mismo la persona que se llena de sevicia a ir a pecar a una persona que cae y que porque no aguantó la tentación pero estaba peleando. No es lo mismo. Aunque ambos son pecados y nos alejan de Dios, la intención de ambos es diferente. ¿Correcto? Y Dios ve ¿qué? La intención del corazón. Hay gente que lucha con pecados, hay gente que lucha con su carácter. Señor, cámbiame, pero llega el otro y ¿sí? Y a veces no puede. Y no someten a veces su carne a eso. Entonces viven luchando contra ese tema toda la vida. Y muchas veces no les pliegan ese brazo a Dios y vivieron así toda la vida. Entonces ahí estaba en pleitos con toda gente que venía con él. Entonces eso le impidió entrar ¿a qué? Al reino. Al reino. ¿A cuál reino? ¿Al de salvación? No, a explorar esa salvación que ya tenía.
Otros, esto no los deja ni siquiera aceptar a Cristo. ¿Correcto? Entonces son dos cosas muy diferentes que no vamos a entrar en ese tema. Entonces tenemos que saber que el hombre que anda en la carne es de doble ánimo. Las obras de la carne son estas. Todas estas son las obras de la carne. Escúcheme bien. Y un creyente nacido de nuevo que esté caminando las obras de la carne, entonces muy probablemente va a estar caminando también ¿en qué? En estas cosas, porque estas son las obras de la carne. ¿Y los creyentes caminan en las obras de la carne? ¿Sí o no? Claro que sí. No nos digamos mentiras, claro que sí. O es que no camina en las obras, soy solamente yo que me da rabia. ¿No? ¿No? Entonces, si el creyente camina en las obras de la carne, muy probablemente va a caer en alguna de qué, de estas cosas o estas cosas. ¿Eso le va a impedir a que sea salvo? No, si le va a impedir es a que no conozca la vida de Dios o el reino de Dios en su vida, ¿correcto? Porque ya el Señor lo salvó, pero no puede estirarse de una manera a que pueda deshonrar la sangre de Cristo, ¿correcto? No se puede ir al extremo de la gracia, ¿correcto? Estamos hablando con esos que luchan todavía con cosas. Hay gente que lucha, hay gente que viene, nace de nuevo, pero todavía no ha podido con la fornicación. Llega una mujer y lo mira y él ya se derrite y cae ahí solito, ¿sí? No negamos la realidad, pero no vamos a negar la palabra de Dios. Esta realidad la viven muchos creyentes. Pero lo que pasa es que ellos han olvidado la verdad de Dios. Por eso es que viven acá. ¿Correcto? Entonces, una cosa es usted vivir acá en esta realidad y otra cosa es saber esta realidad. Si es verdad que nosotros a veces tenemos problemas con muchas cosas, si es verdad que nosotros nos enfermamos. Yo me he enfermado también, claro que sí. Si es verdad, yo digo, Señor, yo sé que estoy enfermo. Esta es una realidad, pero no niego su realidad que dice que por su llaga fuimos sanados. Entonces, esa realidad tiene que quebrar esta realidad mía. Entonces no negamos la una de la otra. No podemos separar nuestro espíritu de nuestro cuerpo natural, ¿correcto? Pues si usted es espiritual, entonces no va a comer. Que porque la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces usted no va a comer. No, tiene que comer. Usted no se va a cuidar porque dice la palabra que comeremos cosas mortíferas y no nos hará daño, entonces me voy a ir a comer cualquier vaina. No, cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestra vida, ¿correcto? Entonces hay gente que llevan al extremo estas cosas, ¿sí? Pero no, para tener la buena carrera de la fe y caminarla tenemos que tener ¿qué? Un balance, una balanza donde no seamos hallados faltos ni aquí ni acá, sino que estemos ¿qué? Plenos en Dios, ¿correcto? Entonces aquí dice en el punto D, ustedes que van llevando ahí, ¿correcto? Voy a dar unos versículos acerca de las obras para que lo anoten, de esas obras. Está en Mateo 23, 5, 6, lo leen en la casa. En Juan 3, 19, 21. ¿Correcto? Porque la gente no puede conocer el reino de Dios porque andan en las obras de la carne. ¿Correcto? Mateo 23, 5 al 6. Juan 3, 19 al 21. En el Nuevo Testamento nos habla claramente que las obras de las tinieblas que nosotros ya no estamos llamados a hacer, el haber tenido el espíritu caído ausente de la vida de Dios, nos hacía vivir en un corazón duro, en una mente entenebrecida, por lo tanto todo lo hacíamos desde la humanidad y desde el espíritu caído. Pero ahora que ya tenemos la vida de Dios, somos llamados a vivir ¿qué? En las obras de ¿qué? Del espíritu. ¿Eso es una verdad espiritual? Claro que sí. ¿Muchos lo han logrado? No, muchos no lo han logrado. Estamos ¿de qué? En ese proceso, ¿correcto? Cada vez que usted avance en la obra del Espíritu, las tinieblas van a estar cada vez más abajo de sus pies. Cada vez más abajo de sus pies. Cada vez que usted avance en la obra del Espíritu, usted va a ver las tinieblas más debajo de sus pies. Pero si usted no avanza en la obra del Espíritu, usted siempre va a ver al diablo acá, vea. Aquí, todo el tiempo enfrentándolo a usted. Pero cada vez que usted empieza a crecer en la obra del Espíritu, personalmente mi testimonio en cuanto a la finanza, yo era uno terrible en la finanza. Yo era peor que un incrédulo. No creía en nada. Y yo le dije, bueno, Señor, enséñeme. O sea, enséñeme porque esta vaina no me funciona. Cada vez iba más para atrás, a tal punto que me quedé sin nada. Endeudado y pelado. Endeudado y sin plata. Y yo dije, no, Señor, enséñeme porque esto no proviene de Dios. Y el Señor me empezó a enseñar.
principios de las finanzas a través de su palabra, principios, esto, empecé a obedecer la voz de Dios, a tal punto que hoy no trabajo en lo secular, sino que me dedico al 100% en la obra y ahora yo no tengo deudas y ya puedo ahorrar para algunas cosas. Entonces ya no me preocupo tanto, no hay plata hoy, ¿no? La Biblia dice que Dios suplirá según las riquezas de su gloria. Y que no sacaremos prestados, sino que prestamos. Y ya me establezco en esa verdad y como que ya esa pelea que tenía antes empezó a romperse a tal punto que todavía sigo ahí. A veces hay cosas que uno tambalea, pero ya las veo cada vez más abajo. Ya no tienen poder sobre mi vida. ¿Por qué? Porque he empezado a creer más en la obra de Dios que en la obra de los sentimientos o de la carne, que en este caso aquí estamos hablando. Entonces tenemos que entender eso. ¿Correcto? En Romanos 2:8 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Correcto? Entonces ahí podemos ver que cada vez que nosotros hacemos obras en la carne, yo me gusta colocar mucho este ejemplo. ¿Correcto? Me gusta colocar mucho este ejemplo en cuanto a las obras de la carne. La Biblia dice, porque no pueden engañar a Dios porque todo lo que siembra el hombre, ¿eso qué? Eso va a cosechar. Entonces tenemos un terreno, ¿correcto? Terreno, y empezamos a sembrar una semilla. Y a veces no vemos el resultado de esa siembra inmediatamente, ¿correcto? Pero sabemos que algún día va a dar fruto. Y usted va bien campante. No pasó nada. No pasó nada, no me miraron. No pasó nada. Mire, me está yendo bien. Y siguió siendo deshonesto. Siguió siendo mentiroso, ¿correcto? Siguió jugándole a su mujer o a su esposo, ¿sí? Va a la iglesia hipócritamente, no pasa nada, me está yendo bien en el trabajo. Y sigue caminando. Pero no se está dando de cuenta que eso que sembró, en algún momento, ¿qué? Le va a dar fruto. Y cuando se estrella con eso, cuando vieron sus mentiras, cuando vieron su deshonestidad, cuando vieron su insujeción, ¿sí? Usted al principio puede empezar, ¿sí? Pero ya va a llegar un momento donde ese fruto empiece a darle fruto en su vida y usted ahí sí le pide auxilio a Dios. ¿Y sabe qué? Dios no le va a quitar eso. Ahora Dios le va a enseñar a sembrar cosas buenas y le va a dar la fuerza para traspasar esa tormenta que usted mismo creó. No la creó nadie más. Y él dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. O sea que su cosecha, Dios no se la va a quitar. Si cosechó cardos y espinos, el Señor le va a enseñar a arrancar esos cardos y espinos que usted mismo, o sea que la tormenta, no Señor, pero ya estoy diezmando, no Señor, pero ya me estoy comportando bien, pero es que ya perdió el testimonio, ahora tiene que empezar a recuperarlo, ahora tiene que empezar a generar confianza, ahora tiene que empezar. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Bueno, pues todo lo que usted sembró atrás, pues que quizás ese es el tiempo ahora que va a empezar a atravesar esa tormenta. Ay Señor, es que el Señor ya me perdonó, Él ya pagó mi deuda. No, mentiras. Eso es cuando usted era salvo, cuando usted estaba muerto a los delitos y pecados. Pero ahorita en la salvación no es así. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Por eso no nos podemos burlar de Dios. Es que hice una mentirita hoy. Está bien. De pronto por adelante. Oye, ¿y usted no era que estaba en aquel lado? No, pero yo lo miré en todos lados. Entonces, ¿por qué? ¿Y qué estaba haciendo? Porque dijo, no, pastor. Ahí cayó la mentirita. ¿Qué pasó? Está recogiendo ¿qué? Desconfianza. Entonces ya no es un hombre ¿qué? No es un hombre fideligno, no es un hombre que le puede a usted generar confianza. Entonces cuando él le vaya a hablar a usted otra vez como que usted ya, no, pero espere tantico, si la vez pasada me dijo mentiras que entonces empieza a colocarse un sello sobre nuestra vida y que para romper ese sello, entonces el Señor nos va a decir cómo romperlo. Entonces necesitamos entender. Por eso, aquí no me pasó nada, no me enfermé, pero caminé toda la vida en amargura, caminé todo y llegué al cielo y allá. ¿Y qué, Señor? ¿La galardón? No, se quemó, vea. ¿Cómo así? Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y el que fue fiel en lo poco, dice la palabra que será puesto en mucho. Y entonces usted espera ya llegar allá, estar al lado del rey, ser el rey allá en la eternidad. Como la gente se inventa esas películas así, asombrosas en la cabeza.
Ay, sí, yo voy a estar al lado de mi rey, al lado de mi rey cuando llegó allá. No, usted ni alcanzó, escasitamente es pueblo. Y los pueblos no se sientan con el rey. El pueblo solamente escucha al rey cuando está hablando a lo lejos. Y los que se sientan en el gabinete con el rey son los generales, son los reyes, son los del consejo. ¿Sí? Entonces, ahí les estoy botando unos apuntes bien interesantes. La diferencia entre edificar en madero, heno, hojarasca, oro y plata preciosa. Yo creo que la diferencia, ya la estamos teniendo bien clara, ¿no? Pero vamos a explicar, vamos a dar algunos versículos. Vamos a dar algunos versículos, ¿correcto? De esto. Aquí el versículo principal es el que hemos hablado, 1 Corintios 3, ¿qué? 3:10 al 15. Nadie puede edificar sobre otro fundamento que no sea el fundamento de ¿qué? De Cristo. Nadie puede hacer otro fundamento, nadie puede hacer otro fundamento. ¿Correcto? 3:10 al 15, ese es el pilar de esta enseñanza, el pilar, el versículo pilar. ¿Correcto? Dice, vamos a volver a leer, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Aquí está hablando Pablo. Interesante esta palabra, dice que él colocó el fundamento, se atrevió a decir. Y fue verdad, ¿correcto? O sea que por eso Pablo para mí es una persona muy importante. Por lo menos el Apocalipsis no es un fundamento doctrinal. El Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ¿correcto? No voy a entrar en ese tema, pero son eventos y sucesos, ¿sí?, que en la historia de la humanidad iba a estar marcada y que Él lo mostró de esa manera y dice, y el que tenga sabiduría que entienda. O sea que usted no tiene sabiduría, nunca va a entender el Apocalipsis. Ay, parta de ahí. Y dice que el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. O sea que si usted no tiene sabiduría para entender el Apocalipsis, empiece a preguntar, empiece a hacer preguntas al Señor, ¿por qué no entiendo esto? Porque 2 veces Juan lo dijo, y el que tenga sabiduría, que entienda lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Esos son los misterios que el Señor nos pone a nosotros. Uy, sí, regáleme un poquitico ahí. Entonces vamos a seguir leyendo este otro versículo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que esté puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será ¿qué? Manifiesta, porque el día lo declarará por el fuego y será. De este versículo sacaron el purgatorio. ¿Y sabía eso? De este versículo sacaron el purgatorio. Ahí donde dice que usted va al purgatorio, entonces allá lo purifican y después va para el cielo. De aquí sacaron el purgatorio. De aquí sacaron el purgatorio. Los católicos sacaron el purgatorio de este versículo. Lo transgiversaron totalmente. ¿Por qué? Porque ellos no pueden entender la palabra de Dios. El diablo les dijo, aquí está el purgatorio, vea, aquí está en este versículo. Y también con Mateo cuando dice que usted cae en las manos del alguacil y lo lleva a la cárcel y no sale de ahí hasta que no pague el último cuadrante. ¿Sí? Esos 2 versículos lo cogieron y ¡pum!, montaron el purgatorio. Ahí montaron el purgatorio. Pero no, aquí no, vamos a sacar el purgatorio. Dice, y la obra de cada uno será, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra, sea de la naturaleza caída o de la nueva naturaleza, de alguno que sobrevivificó recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, la obra que llevó a cabo, pues obviamente en este caso es la naturaleza carnal, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como ¿por qué? Como por el fuego. Entonces, ¿qué pasa con el oro, con la plata y con las piedras preciosas cuando pasan por el fuego? Diga, se purifica más. O sea que sus obras van a ser purificadas para bien suyo por toda la eternidad. Pero la obra, o sea que usted va con sus obras aquí, va aquí. Heno, hojarasca y madera y se va y pasa ya por el fuego del Señor. Cuando empieza a caer el Señor allá afuera, venga, salga rápido, porque antes de que se queme usted, pero cuando usted pasa con esto, aquí con el oro, con las piedras, pues usted pasa por el fuego. Y ese fuego y esas piedras preciosas, ese oro, van a resplandecer más. Por eso hay un versículo que dice que la novia, las vestiduras de ella será como el lino fino, ¿qué? Resplandeciente. Esa es la novia. Pero hay gente que le va a ser invitado. ¿Oyó? Hay gente que no se va a vestir con lino fino resplandeciente, se va a vestir con vestiduras blancas.
Los que van a vestir el lino fino resplandeciente fueron los que hicieron las obras del Espíritu y hicieron el propósito de Dios. Porque cuando ellos salen, el oro brilla más, la plata brilla más, ¿correcto? Pero el que no, escasitamente sale con el vestido blanco y eso porque el Señor lo sacude rápido para que no se le queme. Entonces no todos van a ser la novia del Cordero. ¿Oyó? No todos los nacidos de Dios van a ser la novia del Cordero. Unos van a ser la novia del Cordero que se va a casar con el Cordero y otros van a ser los invitados para asistir a la boda de la novia del Cordero. La novia del Cordero se va a vestir con ropa, con un lino fino resplandeciente. Los que resplandecen y los que caminan en la carne nunca van a resplandecer. Van a ser lavados por la sangre de Cristo, mas no van a resplandecer. Eso es un misterio bien interesante, ¿oyó? Vamos a mirar entonces, aquí damos el ejemplo que estos elementos representan aquellas obras que no permanecen y no pasan la prueba del fuego. Es decir, no aprueban el juicio de las obras que se hacen para el Señor. O sea, aquí van a estar en el tribunal de Cristo. Todos los nacidos de Dios van a estar delante del tribunal de Cristo. Y Cristo los va a entregar a su Padre, ¿correcto? Y después Él se sujetará a su Padre por toda la eternidad, dice Corintios 15. ¿Correcto? Entonces Él, a través de ese tribunal, Él sabe quién va a estar en cada puesto, en cada situación de la eternidad. Entonces cuando Él entregue su reino a su Padre, entonces aquí Él le va a decir: aquí está mi reina, vean, aquí están estos reyes, aquí están estos concejales, aquí están estos, y aquí está el pueblo, Señor, aquí entrego mi reino. Y entonces el Padre recibe el reino y la Biblia dice que Él se sujeta ¿a quién? A su Padre, ¿correcto? A Dios. Cristo hombre, ¿correcto? Porque acuérdese que está Cristo hombre, el que fue glorificado, y está el Dios eterno, que es uno solo, pero en una manifestación diferente, ¿correcto? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Bien, listo. Porque Hebreos 10:6 dice, vea lo que dice Hebreos 10:6. Vamos a mirar Hebreos 10:6 para que entendamos un poquito este misterio. Hebreos 10:6. Mire lo que dice Hebreos 10:6. ¿Dónde está? Hebreos 10:6. Ok, listo. Mire lo que dice. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito acerca de ¿quién? De mí. Escuche bien. Él venía a hacer la voluntad que estaba escrito ¿en dónde? En un rollo, en un libro. En la eternidad había un libro que hablaba de Cristo, que fue manifestado a través de los profetas. Pues déjeme decirle que usted y yo también tenemos un librito arriba, escrito a la voluntad de Dios sobre nuestra vida, que tenemos que saberla. ¿Correcto? Después le explico eso. Diciendo, ahí lo dejamos. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificios y ofrenda por el holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecieron según ¿qué? La ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Es esa la voluntad: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Entonces Dios le preparó ¿qué? Diga, le preparó un cuerpo a Cristo, para que Cristo viniera y morara en él, ¿y qué? Hiciera su voluntad. Dígale, Dios preparó un cuerpo para mí, para yo venir y morar en este cuerpo y hacer su voluntad, como está escrito en el libro acerca de mí. ¿Usted sabía que Dios nos preparó a nosotros un cuerpo también? Véalo, aquí está. Que lo cogí a los 27 años, lo cogí, que es diferente. Cristo nació con el cuerpo. ¿A los cuántos años cogió usted este cuerpo? ¿A los cuántos años cogió usted este cuerpo? Yo lo cogí a los 27 años. ¿A los cuántos años cogió usted este cuerpo? Cuando nació de nuevo. Cuando nació de nuevo usted tomó posesión de este cuerpo. ¿Quién es usted? El espíritu que vino a nacer dentro de ese cuerpo. Entonces lo mismo que pasó en Jesús pasó en nosotros. Jesús se le
sopló aliento de vida en el vientre de María y el Espíritu de Cristo vino a morar en ese bebé que estaba dentro ¿de dónde? Del vientre de María, dentro de ese embrión. Con nosotros no fue así, pero Él sopló y vino el Espíritu de arriba de nosotros, que estaba arriba con Dios, vino a morar en este cuerpo a la edad que lo cogió. ¿A qué edad lo cogió? Yo lo cogí a los 27 años. ¿Usted a qué edad lo cogió? Cuando nació de nuevo. Usted no es el que estaba antes en ese cuerpo. El que estaba antes en ese cuerpo murió. Y ahora vino un nuevo espíritu. Y ese nuevo espíritu es el que Dios le dio a usted de nuevo, para que usted viniera a morar y salvar a esta alma. Su espíritu fue el que fue dado para que esta alma que estaba condenada sea salva. Para eso Dios nos dio, para que nosotros vengamos a salvar esta alma a través del poder del Espíritu de Dios y la sangre de Cristo. Por eso necesitamos restaurarla. El alma no nació de nuevo. Lo que nació de nuevo fue el espíritu. El cuerpo no nació de nuevo. Lo que nació de nuevo fue el espíritu. Ahora el alma y el cuerpo tienen que vivir la vida según el espíritu que está morando ahora en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos un alma viviente. Nosotros somos espíritu de vida que está en nosotros. Entonces necesita crecer. Hay malformaciones espirituales. ¿Sí sabían eso? Hay engendros espirituales. Nunca crecen. Usted lleva a un médico al niño y nunca crece. Señor, ¿qué le está? Usted lleva al médico. Mire, mi hijo no crece. Tiene una enfermedad. O sea que el creyente que no crece está enfermo. ¿No? Lleve a su hijo de 3 años y que no crezca, a ver qué le va a decir el médico. Algo le está pasando, porque no es normal. Lo normal es que crezca, ¿cierto que sí? Pues así tiene que ser la vida de nosotros espiritualmente hablando. Tiene que crecer. ¿Y qué es crecer? Caminar en la vida espiritual que Dios nos llamó a hacer. Si no crece, entonces usted está enfermo espiritualmente hablando, porque lo natural es que usted crezca. Por un tiempo tomamos leche, por otro tiempo empezamos a comer ¿qué? Alimento sólido, ¿cierto que sí? Por un tiempo estamos tomados de la mano de alguien que nos está mentoreando, pero por otro tiempo ya caminamos solos. Ya tenemos célula espiritual y ya tomamos nuestras propias determinaciones en el espíritu, hablando espiritualmente, para hacer la obra a la cual fuimos llamados. Mientras que usted vaya ahí, dice que el niño, aunque siendo heredero de todo, no sabe lo que tiene, sino que el mentor lo tiene que ¿qué? Llevar. ¿No saben ese versículo? Gálatas, ¿correcto? Entonces ahí lo llevan. Usted está chiquitico, usted no puede hacer nada, usted apenas está tomando leche y usted no puede por lograr hacerlo algo. Por eso dice la Biblia que no le den poder ¿a qué? A los neófitos. ¿Por qué? Usted, un niño, no le puede colocar una carga de esas. Entonces déjelo que crezca. Entonces ya empezamos a darle alimento sólido, ya empieza a crecer. Dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. Entonces cuando ya estemos en una edad, entonces el Señor dice: venga para acá, ahora sí, venga a ver que ahora sí le voy a dar tic, como Pablo. Cuando Pablo llegó un momento donde dice que el Espíritu Santo habló y dice: llámame a Pablo y a Bernabé. ¿Para qué? Para el llamado que tengo con ellos, ir a los gentiles. Y yo, ya Pablo ya estaba crecidito, ya Pablo ya estaba ahí montadito en la vida del Espíritu y se fue. Y así nosotros empezamos a caminar. Mire que Dios relaciona muchas cosas naturales con las cosas espirituales para que nosotros entendamos la vida del Espíritu de nosotros. Entonces, esa es la diferencia entre caminar ¿qué? Aquí y aquí. Si usted nunca crece y vive toda la vida, entonces usted es un engendro espiritual. Es un chiste, eso era un chiste. Eso era un chiste. O sea que usted no está sano espiritualmente hablando. Ay, pero ríase, hombre. Dios mío bendito. ¿Qué significa correr la carrera de la fe? Pero entre chiste y chiste le estoy diciendo la verdad. Entre chiste y chiste, pero es la verdad. ¿No? Es la verdad. Entre chiste y chiste le estoy diciendo la verdad. Entonces ahí podemos anotar otros versículos atrás para corroborar más esto, ¿correcto? Dice 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10 dice: Pablo dice: es necesario que todos nosotros compadezcamos ante ¿qué? Ante el tribunal de Cristo, y cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo no es para juicio. El que es para juicio es el trono blanco, ¿correcto? Ahí van a ir todas las personas. Y las que van allá ya están en juicio.
ya van para condenación. Solamente a él el Señor les va a poner el sello, piqui, de condenación, no más. Pero no voy a hablar de eso, eso no entramos en el tema. Otro versículo, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es ¿qué? En vano. ¿Correcto? Otro versículo, 2 Corintios 9, 8, 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, dice: y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abunden en la buena obra, o sea, la obra del Espíritu, como está escrito: repartió a los pobres su justicia y repartió y dio a los pobres su justicia que permanece para siempre. Entonces ahí podemos ver esos versículos. También otro versículo, Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que él que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de ¿qué? De su venida, que es Jesucristo. Imagine que Pablo dijo: y los que estemos vivos seremos arrebatados. Imagine lo preparado que mantenía Pablo. Dijo: y los que estemos vivos seremos arrebatados. Y han pasado 2000 años. Imagine la perspectiva que él tenía acerca de la venida del Señor. O sea, él dice: no, el Señor ya viene, el Señor, tengo que estar listo porque me quedo, yo no me quiero quedar. Y él dice: y los que estemos vivos, él lo dijo, y los que estemos vivos seremos ¿qué? Arrebatados. Y vea, y se murió. Y pasaron 2000 años. Pero ahora la gente ya se le olvidó. No, el Señor viene, pues ahí, podemos todavía hacer otras cositas, el Señor viene. No, pero mire el pensamiento de Pablo. O sea, no estoy hablando de las palabras que él dijo, estoy hablando del pensamiento y la coherencia que él tenía y lo serio que él establecía el evangelio para con él. Porque el Señor dijo: vengo pronto, pero no dijo cuándo. Y dijo: ni los ángeles sabrán, ni el Hijo de Dios sabrá el día de su venida. O sea, que tenemos que estar persuadidos todo el tiempo de que tenemos que estar ¿qué? Firmes. Y estar firme no es venir a la iglesia. Estar firme es caminar en la obra de Él. Usted puede venir a la iglesia y cuando usted ve el arrebatamiento, ¡uy, me quedé! Y está en la iglesia ya diciendo aleluya, y me quedé. Porque no es por venir a la iglesia, es por caminar una vida espiritual que el Señor tiene para nosotros. Entonces, ¿qué significa correr la carrera de la fe? Aquí. Y el supremo llamamiento. En Filipenses 3:7 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Puedo leerlo en otra versión. Las he estimado como pérdida por amor ¿a qué? A Cristo. Y ciertamente aún he estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Y por amor de Él lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Vamos a Filipenses 3 del 7 al 14. Y ser hallados en Él, no teniendo mi propia ¿qué? Justicia que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es en Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegamos a ser semejantes a Él ¿en qué? En su muerte. Cuando dice padecimientos, aquí esta palabra no es padecimientos de padecer algo físico como de pronto ellos lo padecieron. Ellos en su momento padecieron eso porque ellos en el mundo espiritual estaban rompiendo. Lo que ellos hicieron hoy lo estamos gozando nosotros. Lo que ellos hicieron en aquel tiempo de romper esas esferas espirituales para que nosotros ahora, imagine Pablo rompió la esfera hacia los gentiles. Él rompió esa esfera espiritual porque los gentiles no podían entrar dentro del plano de ¿qué? De la salvación, pero Dios lo envía a él y le hace poder para que él pueda romper esas esferas espirituales. Lo mismo nosotros aquí en Villavicencio. Si nosotros no logramos romper estas esferas espirituales, los brujos aquí en Villavicencio van a seguir gobernando. La corrupción va a seguir gobernando, la drogadicción va a seguir gobernando. Pero si nosotros en el poder de Dios y en la guía del Espíritu Santo nosotros logramos romper esas esferas espirituales y tumbar esas potestades que están gobernando sobre la ciudad, Villavicencio sería otro cuento. Yo que tuve el honor, porque yo creo que esa es la palabra correcta, de ver a este hombre de Dios, Riscachet, el que trajo el avivamiento al Molonga. No sé quién ha escuchado de ese avivamiento que ocurrió en Almolonga, que dicen que aún los plátanos, las papayas, eso era una vaina. O sea, fue tanta la prosperidad de Dios que allá la pobreza se acabó.
en el sentido de que había provisión, de que los cultivos eran hermosos, que lo llegaron a llamar el huerto del Edén de Centroamérica, porque allá los científicos no hallaron cómo era una fruta, una verdura que creciera tanto. Y él cuenta, yo tuve la oportunidad de verlo así face to face. De hecho, cuando ese hombre abrió la boca, yo quedé ahí. Yo estaba con mi esposa ese día ahí, estábamos ahí al lado del altar, estaba cerquitica. Y él era un hombre de palabra no elocuente, digámoslo así, que esas profundidades de la revelación. No. Él era muy simple, pero la humildad. Él tanto decía, yo no tengo casa, porque ¿para qué tengo casa si donde yo voy me colocan en los mejores hoteles, me llevan en avión, me traen en avión, los presidentes me reciben? Él decía, yo no tengo casa, porque no vivo en mi casa, yo mantengo para allá y para acá. Y este hombre dice que Dios lo llevó a hacer un ayuno y que allá prevalecía mucho una brujería que era un muñeco, haga de cuenta aquí como San Gregorio, que es muy popular. Sí, como San Gregorio, que usted lo ve en todo lado, por ahí San Gregorio, que sana al enfermo y toda esa vaina. Y él dice que el Señor lo llevó a ayunar y que él vio cuando la potestad cayó. Y cuando cayó la potestad, ¿sí? Él duró 21 días en ayuno en una montaña, ¿sí? Con su esposa, y su esposa no sabe leer, ¿cómo la ve? Y le dijeron, bueno, entonces ¿qué sabe hacer su esposa? Y dijo, lo único que sabe hacer es resucitar muertos y echar fuera demonios. Y le dijeron, y una viejita de Dios, de verdad, tremendo eso lo que pasó ese día ahí. Y cuento esta historia para establecer el propósito. Entonces, el borracho, Jesús se le aparece y le dice, quiero usarlo para traer mi gloria a este pueblo. Ese era el propósito de él. Él llegó a decir que ese pueblo era él. Digo, aquí se hace lo que yo diga, dijo el viejito. Digo, pero hablándole de una manera no orgullosa, sino de una manera humilde. Y les voy a contar rápidamente la historia. Y ese hombre dice que él vio caer la potestad y cuando él bajó y él no sabía leer. Entonces alguien le tenía que leer la palabra a él para él poder predicar. Alguien le tenía que, y él dice que el primer día llegó un brujo ahí a la casa y se convirtió. Y que la potestad estaba en ese brujo y Dios le estaba confirmando que ese era el cacique mayor ahí de toda la junta de brujos ahí, y cayó, y que empezó la gente a venir, que eso fue una vaina tan impresionante que el 98% de un pueblo de más de 5,000 personas se convirtió. Allá todos los negocios, Jiré, el León, el yo no sé qué, todo usted por donde encuentra versículos en los carros, en todo. Fue tanta la gloria de Dios de allá que resurrecciones, la tierra fue bendecida y todas las iglesias, las cárceles fueron cerradas, todo, no habían ladrones, los policías venían a los cultos donde él, ¿sí? Y él le pregunta al Señor, ¿por qué yo? Porque allá hay curas, hay pastores. Decía, no, ellos no me quieren escuchar, por eso te elijo a ti. Y él sí fue humilde y se humilló, y los pastores Dios no los usó a este viejito. Y vino el avivamiento al Molonga. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que realmente a veces no es saber mucha Biblia, porque este no sabía ni leer, pero fue que obediente a Dios, y Dios lo fue llevando en lo que él iba haciendo, y fue tanta la gloria que se reunieron 400 brujos. Él cuenta el testimonio, 400 brujos para venir a maldecir a ese pueblo. Se reunieron de África, de todo, de Cuba, todos esos masones, todos esos, y se reunieron y entraron a un pueblo que era un hotel que estaba antes del pueblo. Se metieron todos a hospedar ahí, y Dios le habló a él, dijo, ora, porque vienen a atacarte. Y es que él dijo, en el nombre de Jesús no entran acá. Y se quedaron dormidos 3 días esos brujos en ese hotel. Y el brujo mayor se convirtió y vino y se arrodilló delante de él y se convirtió al evangelio. Dijo, porque este pueblo Dios me lo entregó a mí. O sea, él fue el que Dios usó para entronizar su gloria ahí en ese pueblo. Entonces el propósito de él empezó ¿qué? A fluir. ¿Y qué pasó con los otros? No quisieron. No quisieron. Antes cuenta él que lo abofetearon a él un día. Imaginen los pastores. Le abofetearon. Dice que él, en lugar de responderle, él dijo, no se preocupe, yo los amo. Y todos sangrenteados, dice que abrazando a los pastores. Y empezó a ministrar ese día. Mi esposa estaba ahí y dijo, ya Jesús llegó. ¿Cierto, amor? Y usted habrá visto cómo se desplegó ese poder. Y es, Dios mío, yo estaba ahí. No se podían acercar al viejito. No se podía. Era tanta, y fue tanta la gloria que había un vaso de agua y se hicieron unas burbujas y se escribió el nombre de Jesús. Y el pastor, el apóstol Frankie, que fue donde lo trajo, le dio de beber eso al papá, y el papá se sanó de cáncer.
Así fue, tan tremendo el respaldo de Dios solamente porque un hombre decide hacer su voluntad. Cuando nosotros nos metemos en la voluntad de Dios, ese fue el llamado de él hacia Almolonga. Pero Jesús le dijo a él, pero es que le he hablado a mis otros y no me han querido escuchar. Hágale, y el borracho, imagínese usted, y el borracho tirado en la calle. ¿Puede llegar a creer eso? Entonces, el correr la carrera de la fe en Filipenses 3, 7, 5, Filipenses 3, de 7 al 14, ahí nos habla. Dice, a fin de conocer y el poder de la resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que haya alcanzado todo, ni que haya sido perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui ¿qué? Llamado, alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo la meta al supremo ¿qué? Llamamiento. Entonces tenemos un llamado. Y dijimos que dentro de ese llamado tenemos que un propósito. El propósito y el llamado nos van a llegar a que nosotros nos movamos, y a medida que nosotros vayamos avanzando entre el propósito de Dios, vean hermano, no pidan milagros. Usted empiece a caminar, que los milagros van a venir. De repente usted está caminando en el Evangelio y Pablo necesitó un milagro para que fuera reconocido. ¿Sí? El de la hermosa. Digo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo ¿qué? Te doy. Recibe. Y hubo un milagro, y ese milagro fue el que formó el despelote más despelote. ¿Y quién era Pablo? ¿Quién era Pedro? Perdón. Fue reconocido. Solamente necesitamos ir en la obediencia de Cristo, que cuando Dios quiera que nosotros levantemos, Él es capaz que mande un muerto para que usted lo resucite. Así de sencillo. Pero también tenemos que provocar que Dios nos quiera usar. Tenemos que provocar. Entonces no voy a hacer nada, yo voy caminando. No, tenemos que provocar, meternos en ayuno, oración, la lectura, el carácter, irlo moldeando. Usted sabe en qué está fallando. Nosotros no somos ciegos, usted sabe en qué está fallando. Yo por lo menos, yo sufrí mucho y aún todavía por ahí se me sale la carne a veces en cuanto al machismo, porque fui levantado en un lugar donde solamente el hombre era el que mandaba y las mujeres hacían de comer y ya paré y parir hijos y listo. Ese era el propósito de las viejas. Listo, se acabó el problema. Y yo me levanté con esa imagen, y cuando me encuentro en el Evangelio que la mentora mía era una mujer y solo me rodeaba de mujeres, no quiero coger a veces hombres para yo llevármelos detrás mío, pero resultan solo mujeres. Y eso me ha enseñado a mí muchas cosas. Entonces he empezado a obligar y le digo, bueno Señor, no soy capaz yo, pues entonces ayúdeme, porque yo a veces no entiendo muchas cosas porque mi mente fue alimentado solamente con eso, y yo soy lo que hay en qué, en mi mente y en mi corazón, yo soy eso, pero ahora yo tengo un corazón que el amor suyo está ahí, entonces enséñeme a que eso fluya y me acabe estos pensamientos que yo tengo en mi cabeza acerca de muchos temas, ¿sí? Entonces todas esas cosas el Señor nos tiene que enseñar a nosotros. Entonces ir al llamado es correr la carrera del supremo llamamiento, propósito y carácter. Esas dos cosas tienen que ir de la mano. Si usted se quiere enfocar en el carácter y no hacer el propósito, no hay nada. Si usted se quiere enfocar en el propósito y no moldear su carácter, no hay nada tampoco. Ambas cosas tienen que ir ¿qué? Ligadas de la mano. Y a medida que usted va caminando, la unción va creciendo. A medida que usted va caminando, los milagros van ocurriendo. A medida que usted va caminando, el ministerio va creciendo. Pero si usted va en ese propósito. Y yo creo que todo, entramos a la cuarta hora, y yo creo que todo tiene ese propósito. Correcto, Dios a todos nos quiere usar. La voluntad de Dios es que nosotros caminemos en el poder sobrenatural del Espíritu. Porque Él le dijo a los apóstoles, no salgan hasta que no venga ¿qué? El poder del Espíritu. Significa que la voluntad de Dios es que caminemos ¿en qué? En su poder. O sea que si no estamos caminando en su poder, ¿podemos pedir el poder de Dios? Claro que sí. ¿Podemos tocar para que Dios nos abra la puerta del poder de Dios? Claro que sí. ¿Podemos preguntarle al Señor cómo obtener el poder de Dios? Claro que sí. Él nos va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Y la Biblia dice que todo lo que pidamos según su voluntad, Él nos lo dará. Como el que no entiende la palabra, la Biblia dice que el que no tenga sabiduría, que la pida, que Él no la reprochará, sino que será la que abundantemente. O sea que pedir sabiduría de Dios es de Dios, claro que sí. ¿Se la va a dar Dios? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no es la voluntad suya, es la voluntad de Él. Pero ¿para qué quiere la sabiduría?
para usted verse más que nosotros y empezar a espichar los que no saben nada? ¿O la quiere para que usted edifique el propósito de Dios en su vida y establezca el reino de Dios? Porque hay gente que quiere sabiduría para verse en sabios. Hay gente que quiere el poder porque quieren altar y quieren nombres, ¿sí? Pero hay gente que no. Hay gente que sí quiere porque verdaderamente ama al Señor y quiere hacer su voluntad, ¿correcto? Entonces son cosas que necesitamos entender. Hay un propósito, es ser ¿qué? Formados en Cristo y ver la imagen reflejada y manifestada a través de nosotros. ¿Cuál es la imagen de Dios? Diga, Dios es amor. Y su trono están cimentados con justicia y juicio. Esas tres cosas pertenecen a Dios. El amor, que se despliegan el fruto. Aquí tengo. Que se despliegan el fruto, ¿sí? Porque el amor es un fruto, ¿sí? Que se despliegan en muchas ramas, que es la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, pero realmente la esencia es el amor. Y ahí se despliega todo eso, ¿correcto? Pero dice que donde Él está sentado, su trono es de ¿qué? Es de justicia y juicio. Y fuera de eso Él es santo. O sea que el amor tiene que salir con la justicia y con la santidad de Dios. Por eso los homosexuales no pueden entrar. Porque ellos, ay, Dios me ama tal y como es. No, señor. No, señor. Porque ese amor es cochino. Ese amor no es limpio. Ese amor es sucio. Por eso no podemos amar a la manera del mundo. Porque el mundo hoy dice te bajo las estrellas y mañana dice te quiero lejos, maldito el día que te conocí. Eso dice el mundo. No me voy a tirar hasta aquí, me tira harto, no quiero a usted. Ahora es aquí. No sé cuándo, no sé qué día fui que lo conocí, pero me arrepiento de haberlo conocido ese día. ¿No he escuchado eso? Pero el amor de Dios dice que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo perdona, todo lo soporta. Y siempre permanece por toda la eternidad. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Entonces, este carácter se une con el propósito. Entonces, todo lo que usted vaya a hacer se tiene que hacer en justicia. Todo lo que usted vaya a hacer se tiene que hacer en integridad. Todo lo que usted vaya a hacer se tiene que hacer en santidad. Todo lo que usted vaya a hacer se tiene que hacer dentro de la paciencia, dentro del amor, dentro de la justicia, dentro de todo. Si eso no está aquí, en el otro lado va a haber heno, hojarasca. Entonces, sí miramos el propósito de Dios. Sí miramos. Sabemos cuál es el conducto para hacer el propósito de Dios. Ahora, en ese conducto Dios nos va a decir, usted es un profeta y te quiero en Villavicencio y te voy a usar de esta manera. Ahí no dice la Biblia cómo el Señor nos va a usar. Te voy a dar estos dones y empieza a ser específico con nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a caminar. Porque también no podemos caminar sin saber para dónde vamos a ir. Porque hay gente que se la pasa de iglesia en iglesia en iglesia y a lo último, al final de años, terminan en una secta. Aquí una señora, dos señoras he tenido aquí bien especiales. Una me dijo, pastor, ¿y usted por qué no me hace liberación? Si donde yo estaba cada 8 días me hacían liberación. Y dije, ¿cómo así? ¿Usted está endemoniada cada 8 días? Digo, pastor, pero yo me caía y un día me fui para la casa a orar por el hijo. No sé, mi esposa creo que fue conmigo. Y yo empecé a orar por el hijo. Señor, bendígalo, Señor. Y cuando la señora cae, y empezó allá a revolcar. Y le dije, no, usted no tiene nada. Levántese de ahí. Ay, de verdad, pastor, ay, no tengo nada. Le dije, no, eso son puras emociones. Y se paró la señora y nunca más, pero se fue de la iglesia. Porque ella quería ser liberada todo el tiempo. Quería mantener endemoniada. Y le dije, no, usted no tiene nada. Levántese de ahí. Eso son puras emociones. Y se levantó como si nada. Ay, ¿de verdad, pastor? Y dije, sí, usted no tiene nada. Pero no aguantó ese voltaje y se fue. Otra persona fue que, ¿quién fue otra persona? Que me pasó unos chascos bien tremendos. Creo que fue por la profecía, que si no le profetizaba, que por qué no le profetizaba. Yo dije, pero ¿y para qué quiere que le profeticen si la palabra más segura es la palabra de Dios? ¿Sí? No, que ella quería que le profetizara y también creo que se fue por eso. Entonces ahí tenemos unos casos bien especiales que la gente solamente quiere sentir ¿qué? Emociones, pero no quieren ver la realidad de Dios. Entonces aquí vemos los galardones, las coronas de vida. Aquí vamos a mirar
qué clase de galardones o qué clase de corona del Señor. ¿Sí sabían que la graduación de ustedes es la tarea, una de las tareas es hacer la corona? ¿No le han dicho? Ah, el sábado les dice. El sábado. Es hacer su corona. Yo me hice una corona, yo me la hice bien grande, con muchas piedras. Me fui para esas lencerías y compré piedras de todas las clases y la pagué ahí con él. Yo mismo me senté, duré como 2 días haciéndola. Pregúntele a mi esposa. Yo duré como 2 días, claro, yo me estoy creyendo, un acto profético que se va a cumplir cuando yo esté arriba. Corona incorruptible, la vemos en 1 Corintios 9:24. Voy a hablar, son 5 clases de coronas más o menos que el Señor nos va a entregar a nosotros. Yo creo que esta clase ha sido bien entendida. ¿Se han entendido o nos devolvemos? ¿O agarramos otras 4 horas o qué? ¿No? ¿Ya entendieron, cierto? Pero estoy asombrado que nos han quedado dormidos y están despiertos hoy, de verdad. No he tenido necesidad de echarles agua. 1 Corintios 9:24. Tan activos. ¿Ok? Dice primera, la voy a leer. Dice, ¿no sabéis que los que corren en un estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir un premio incorruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Correcto? Entonces mire lo que hacen los deportistas, de todo se abstienen. ¿Para qué? Para poder ganar. Y los cristianos, ay Dios mío bendito. Les dije en ayuno, ay pastor, ¿para qué quiero ayunar? Vamos ahora, ay pastor, otra vez usted tan cansón. Dicen que de todos se abstienen para tener una, por lo menos usted se pone a ver a este atleta, le digo atleta que es Cristiano Ronaldo, ese hombre lleva una disciplina terrible y a esta altura del partido sigue jugando como si tuviera 20 años. ¿Pero por qué? Porque fue así nomás que un día dijo, me paró. No. La disciplina de ese hombre es extrema. Ese hombre, dicen algunos comentarios, que se iban todos y él se quedaba entrenando. Llegaba de primeras, se iba de últimas. Dormía con el balón, fugaba, soñaba con el balón. Entonces, evidentemente este hombre enfocó su mirada en lo que él quería. Y es romper todos los récords a nivel futbolístico. Y lo único que le faltó fue la Copa del Mundo. Pero porque no tuvo equipo con que ganarla, hoy no la hubiera ganado. Y este hombre de todo se abstiene. Hasta a la disciplina se la está enseñando a su hijo, que no le deja el celular. Y vemos que para uno llegar lejos en la vida espiritual, uno se tiene que abstener de muchas cosas. Dice que usted no puede tomar leche adulterada. Y que usted tiene que comer algo sólido, pero mantenemos comiendo cuanta chatarra vemos en internet, la mantenemos comiendo. Y después estamos indigestados espiritualmente y ya después no sabemos qué creer. Si creemos que si el diezmo es de Dios o si andar en santidad es de Dios, o si la gracia ya no es, o si no hay apóstoles, o si no hay profetas, o si hay evangelistas, si no hay esto, si hay sacerdotes, si hay obispos, y empiezan a comerse todo el reguero de chatarra en lugar de empezar a edificar su vida espiritual con Dios. Yo soy uno que decidí no, yo era uno de los que, el libro de no, y me iba ya a leer el libro de no. El libro me leí todos el libro, las clavínculas de Salomón, el libro de Jacer, el libro de Melquisedec, el libro de No, que lo dice la Biblia. En las crónicas de Salomón dice ahí, en el libro de Jacer, en el libro de Melquisedec, en el libro de Not. ¿Sí? Y ahí dice lo que escribió el profeta No. Y me coloqué alerta de regalo del libro. Cuando yo me di cuenta era que tenía un nudo en esa cabeza y al último no sabía qué creer. Son 2 clavínculas de Salomón y ese hombre fue terrible según esas clavínculas. Hasta según las clavínculas, él fue el que hizo el Kama Sutra, según las clavínculas, porque este hombre tenía 1000 mujeres y él fue el que creó el Kama Sutra según las clavínculas de Salomón, que están escritas por ahí en esos libros. Y yo me puse a leer todo eso. ¿Cómo la ve usted? Y cuanto predicador miraba, predicador me sentaba a ver, y determiné una cosa en mi vida. Dijo, no puedo. Yo no tengo toda la revelación de Cristo. Yo tengo lo que el Señor tiene para mí, y eso me lo va a dar el Espíritu Santo de Dios, y Él me va a ir encarrilando con las personas idóneas para enseñarme a mí dentro del ministerio del cual tengo yo. Porque hoy yo no puedo ser maestro,
mañana apóstol, mañana profeta, después ya no quiero hacer nada, después me levanto, el Señor me dio una visión, me dijo que iba a ir a los estadios y empieza la mentira del diablo a mezclar todos nosotros para generarnos ¿qué? Confusión. Y al final del tiempo, ¿qué hicimos? Nada, no hicimos nada, no hicimos nada. Entonces, vamos a mirar la corona de gozo. Una corona de gozo está en Primera de Tesalonicenses 2:19. A mí nunca se me va a olvidar algo. Cuando yo estaba empezando el evangelio, mi esposa la invitaron a predicar, a cantar, fue desde un pastor, ya tenía como unos 65 años tal vez, amor, 70 años tenía ese pastor. Y yo fui a acompañar cuando eso estaba adornando ese jardín de rosas, era novio de mi esposa en ese entonces, y me invitó. Y la iglesia de él era él, la suegra, la esposa y los hijos. Esa era la iglesia de él, ¿cierto? Y este hombre se me acerca y yo fui a llevar a mi esposa porque ella iba a ir a cantar allá a esa iglesia. Bueno, era un saloncito ahí y ella iba a ir a cantar. Y yo llegué y me senté ahí. Y este hombre se me para al lado mío, sin yo conocerlo. Y me dijo, mijo, le voy a dar un consejo a usted. Yo le dije, ¿qué? Ya, nunca me voy a olvidar, siempre lo cuento. Me dijo, si Dios lo está llamando, hágale. No espere a que llegue viejo, porque el Señor me llamó hace 35 años a mí. Y yo nunca quise el llamado que Él me estaba haciendo. Y hoy que lo quiero hacer, a mis 75 años tenía, ya no lo puedo hacer, porque ya no tengo los 20 años cuando Él me llamó. Arranque, me dijo. Y yo, ¿era que Dios me está hablando aquí? ¿Era que Dios me está hablando aquí a mí? Sin embargo, le tomé el pelo al Señor como otros 3 años más. Entonces la corona de gozo en Primera de Tesalonicenses 2:19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Entonces aquí vemos que es una corona de ¿qué? De gozo, de esperanza, de gozo, alegría, ¿correcto? Esa corona también está destinada ¿para qué? Para nosotros, ¿correcto? En Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. En esto el Señor está cerca. Regocijaos todos. Entonces, aquí vemos en estos 2 versículos que la corona de gozo está dispuesta ¿para quién? Para nosotros. O sea, un gozo eterno vamos a tener cuando recibamos esos galardones. ¿Quién no va a tener gozo? Ahora, mi pregunta es, ¿qué reacción va a tener la persona cuando dice que es pasado por el fuego y dice que va a tener pérdida aunque él mismo va a ser salvo? Mi pregunta es, ¿qué sensación va a tener ese creyente cuando reciba esa noticia? Que tuvo pérdida. ¿Qué sensación va a tener? Vamos, imagínese que usted vaya allá, uy, voy a ser galardonado y se meta usted con sus obras allá y cuando pase al otro lado, nada. ¿Qué pensaría usted en ese momento? Perdí todo el tiempo de mi vida. Perdí toda mi vida. Pero soy salvo. Y va. Porque de todas maneras la salvación es un gozo, ¿correcto? Pero ¿qué sensación tendríamos nosotros? Que nosotros nos la pasamos predicando por ahí, haciendo cosas, tratando de hacer cosas. Y cuando lleguemos allá, ¡ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Se quemaron? ¿Cómo así? O sea que todo lo que hice fue una religiosidad. ¡Wow, Señor! Y ¡fua! Se le abren los ojos en ese momento. Y el Señor le dice, sí, pero sigue, es salvo. Alcanza como a venir la tristeza en ese momento, ¿no? ¿Cierto? O sea que toda la vida viví engañado. Pero gloria a Dios que Dios es tan amoroso que extendió su misericordia sobre mí y me salvó. Y entra y se lo olvida. Se lo olvida, no, porque ya después con toda la eternidad va a estar mirando que hubiera podido estar en otro lado. Ahora, no podemos descifrar exactamente los sentimientos porque dice que allá no va a haber tristeza, ¿correcto? Ni dolor, ni nada. Entonces, yo creo que es un sentimiento más como de sensatez uno en la eternidad. Bueno, yo qué sé, para no volver a usted, por eso nunca más nos vamos a volver a perder. Por eso nunca más va a volver a haber corrupción. Porque aún en los que fueron salvos, si no hicieron, van a tener la certeza de que ahora tienen que empezar a hacer todas las cosas bien hechas en Dios. Por eso pienso que
Nunca, porque han habido preguntas tan incesantes. Dice, ¿y si vuelven y pecan? Después de que son salvos, o sea, después de que están en la eternidad, si vuelven y pecan. Yo creo que nadie va a querer pecar. ¿Quién va a querer pecar? Después de que usted esté mirando que la gente se fue para el infierno por toda la eternidad. Y después de que usted esté mirando que todo lo que usted hizo se quemó. ¿Sí? ¿Usted le van a quedar ganas de pecar algún día y desobedecer? Yo creo que no le van a quedar ganas a usted nunca por toda la eternidad de desobedecer ni volver a pecar. Porque si se peca y se aparta de Dios, sabe el destino. Y si no hace las cosas bien, también sabe que es lo que perdió. Entonces, por eso en la eternidad nunca vamos a fallar. Por eso dice que ahorita vemos entre claro y oscuro. Pero cuando estemos en la perfección, vamos a ver ¿qué? Con claridad. Corintios, ¿se acuerdan del versículo? Está como serio usted. Bueno, les voy a contar un chiste ahorita más ratico. Vamos, corona de gozo, corona de justicia. Primera de Timoteo 4:18. Primera de Timoteo. Van a haber muchas sorpresas en el cielo. Van a haber muchas sorpresas en el cielo. Primera de Timoteo, ¿cuánto me queda? ¿A las qué horas terminamos? 20, listo, está bien. Corona de justicia. Segunda de Timoteo 4:18. Segunda de Timoteo 4:18. Dice, por lo demás, hermanos, me está guardado la corona de ¿qué? De justicia, la cual me dará el Señor. Ahí está, corona de justicia. Corona de justicia. O sea que usted tiene que caminar ¿en qué? En justicia. Que todo lo que usted haga sea en justicia. ¿Correcto? Para tener ese ¿qué? Ese galardón eterno. ¿Correcto? La otra, corona incorruptible de gloria. Está la corona, segunda de Timoteo 4:8 es la corona de justicia, perdón, 4:8. ¿Qué dije yo? No, perdóneme. Miren más que la sangre de Cristo me está lavando en este momento. Me está lavando. 4:8, perdón, 4:8. La corona incorruptible de gloria. O sea, hay una corona incorruptible, pero hay una corona incorruptible de gloria. ¿Sí? Hay una corona incorruptible sin gloria, pero hay una corona incorruptible con gloria. Que esa fue, yo creo, la que el Señor le dieron. Definitivamente se la dieron al Señor, porque Él todas las tuvo. Primera de Pedro 5:4. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores. Yo creo que entonces esto va para los pastores. El príncipe de los pastores. O sea que como que esta corona la ganan los pastores. Wow, tremendo eso. No lo había visto por ese lado, ¿eh? Lo estoy mirando. Pero bueno, yo creo que todas estas coronas están disponibles para nosotros. En diferente manera. No es hacer muchas cosas. Es hacer su propósito. ¿Correcto? No es ir por todo lado, es ir a la asignación donde Dios lo colocó. Hay gente que tiene el llamado a ser ujier toda la vida. Hágalo perfecto, hágalo perfecto. A mí el Señor me habló un día, estaba yo acá, y cuando eso estaba empezando a predicar, y yo ya me sentía aquí, Superman, aquí yo predicaba. Yo me sentía grande. Y un día estaba ya sentadito y el Señor me dijo, ¿y si tu llamado hubiera sido a lavar baños, qué hubieras hecho? Y eso me quedó ahí en la cabeza. ¿Y cómo así? ¿Llamado a lavar baños? ¿Qué hubieras hecho? Y pasaron así, no pasaron 15 días, no pasaron. Y vine un invitado aquí a predicar y yo estaba allá en la última silla, ujiera ya. Yo diciendo, yo ya lo sé también. Yo ya tengo esa teoría en mi corazón. Porque yo era bien crecidito cuando, eso yo era mejor dicho, eso no, yo ya no caminaba y no que levitaba. Y el Señor me tuvo que tratar. Y ese día me acuerdo tanto que venía un borrachito con las muletas. Ese borrachito venía. Y estaba aquí el predicador y dijo, métalo. Y yo con ganas de que vaya. No, métalo. Y dije, pues madre, listo. Le senté en la silla. Imagine este espiritual acá, predicador espiritual que estaba aquí, mejor dicho. Y yo llegué y le acomodé una sillita ahí atrás y lo senté. Y me dice, ahí está borracho ahí. Él siguió predicando cuando se partió la silla en ese momento. Y yo, dijo el predicador, se cayó el señor de las muleticas. Y cuando yo fui a recogerlo, el señor estaba poposeado. Y yo sacándolo rápido, pero como el viejito no podía caminar bien con las muleticas. Y yo sacándolo rápido cuando la pastora se levanta, Adolfo, llévelo, báñelo, vístalo y despídalo con una oración. Yo me acordé del Señor en ese momento. Yo me acordé de ese Señor. Súbalo al segundo piso.
Y otro señor me ayudó. Y yo subí ese viejito, donde no sea por la audiencia de Dios, yo saco a patas este viejo de acá. Y fuera de eso el viejo lo estaba ayudando y me estaba diciendo groserías porque era un viejo grosero. Y yo allá en el baño. Y el viejo, pues quíteme el pantalón. Y yo, quitarle el pantalón, los calzoncillos, venir a lavarle la ropa, esos calzoncillos cagados, a planchársela, vestirlo y despedirlo con una oración. Eso me pasó ese día, para que aprendiera humildad. Porque yo ya me creía super saiyajin aquí predicando. Claro, y yo veía que los demonios salían. Claro, yo veía que la gente como que se le bajaba la lágrima. Y, ¡oh, el Señor me está usando! ¡Ay, el Señor me está usando! Poderoso Dios. Y la gloria sea para Él. Mentira del diablo, la gloria estaba haciéndola para mí. Ahí estaba la gloria bañando el viejito. Y ese viejito todo el tiempo, si haga las cosas, hágalas bien. Y todo poposeado, yo bajando los pantalones todos cagados a un borracho. Imagínense usted ese cuento. Bueno, vamos rápido a ver una historia para que rieran. Yo les dije que le iba a echar una historia. Esa es una historia veraz. La corona de vida. Vamos a ver. Triste eso. Ay, Dios lo moldea a uno. Humildad se llama eso. No temáis en nada de lo que ha de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel. Apocalipsis 2:10. Corona de vida. He aquí el diablo echará a unos a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de vida. Apocalipsis 2:10. Yo te daré ¿qué? La corona de vida. Ahí vemos la corona de vida. En Santiago 1:12 también está la corona de vida. Santiago 1:12. Y en Mateo 27:29 al 30. Ahí estamos, las coronas de vida. ¿Correcto? Ay, venga que yo me quedé aquí con los ¿qué? Con los galardones. No. Ok. Me quedé con las diapositivas, a veces me emociono. Sigamos las coronas. Corona de vida. ¿Me faltan qué? Me falta una, ¿no? Sí, me falta una. Ay, no la tengo. Se las quedo viendo. No. ¿Sí? ¿Ya están las 5? ¿Sí? Corona de vida, corona incorruptible de gloria, corona de justicia, de gozo. Correcto. Sí, ya las dije todas, la de vida, la de justicia, corona incorruptible y corruptible de gloria. Sí, sí, ahí están las coronas, ¿correcto? Sí, los galardones y las coronas. Listo, diapositiva, aquí vamos a entrar en esta diapositiva, en la 23-22, ¿correcto? En cualquier aspecto de la vida de nosotros debemos entender que la meta es terminar ¿quién? Bien el trabajo, no es hacer muchas cosas. Escúcheme bien, no es hacer muchas cosas, es terminar bien el trabajo que Dios nos entregó. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el llamado de ustedes? Ya saben que ustedes tienen que ser santos como Dios es santo, ya saben que ustedes tienen que caminar conforme al amor de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de ustedes? Ahí es donde el Señor nos empieza a hablar y nos empieza a meter en el camino para que nosotros caminemos. Si ustedes no logran conectar con el propósito de Dios, ¿cómo nos conectamos con el propósito de Dios? Bueno, entonces empezamos a mirar que tenemos dones espirituales. Wow, yo tengo el don de sanidad. Wow, yo tengo como que Dios me usa para libertar personas. Wow, sí, tengo esos dones, listo. Esa es ¿qué capacidad tengo? Wow, no, pues la gente se amulta. Wow, entonces estoy mirando cuál va siendo el propósito. De repente como que a mí me apasiona salir a evangelizar, como que a mí me apasiona salir, compartirle a la gente. Yo veo un perrito y le quiero predicar para que el perrito se salve. Wow, como que yo tengo ese ministerio de evangelismo, ¿no? Dentro de mí. Entonces podemos identificar, wow, sí, ahora sí, el Señor que quiere hacer, sí, listo, soy un evangelista. Ya me creí el cuento que soy un evangelista porque Dios me está usando de esa manera. Hay destellos, sí, listo. Entonces, Señor, donde quiera, que el Señor me plantó aquí en esta iglesia y esta iglesia, Dios me colocó en mi corazón estar acá, pero Dios le colocó en el corazón del pastor enviarme yo que sé, a Restrepo, y Dios me lo confirmó en un sueño. Entonces, wow, ¡pum! Soy un evangelista en Restrepo. Y esa es mi asignación. Y empezamos a caminar. Entonces, ¿cómo encontramos el propósito? No, a mí me apasiona leer la Biblia, yo escribo, me gusta enseñar, wow. Entonces, ahí estamos mirando.
que es profeta, no, que de repente empezó a ver visiones, que de repente como que Dios, usted puede ver las virtudes del profeta en el Antiguo Testamento. Yo creo que es el ministerio más fácil de identificar. No todo el que tiene visión es profeta, ¿correcto? Porque eso es lo que está ahorita, la profeticis por todo lado, que entonces tuvo una visión, es profeta, que entonces dice así dice el Señor, es profeta. No, está el don de profecía, pero está el llamado a ser un profeta, la asignación de ser profeta, y Dios va a empezar a meterlo en esas áreas, porque ahora la gente mira una visión, yo soy profeta, y a las naciones, que no es lo mismo. Entonces vamos a empezar a mirar aquí cómo logramos perseverando en la carrera, aunque no hayamos alcanzado, proseguimos. O sea que nos podemos detener en algún momento, no. Si sabemos, seguimos, olvidamos el error, olvidamos lo que pasemos, pero vamos a avanzar. La embarramos, sí, la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos, tiene el poder para restaurarnos, pero nosotros tenemos que seguir caminando, peleando la buena batalla de la fe, velando y orando, vestidos de toda la armadura de Cristo, triunfando sobre la muerte y el mundo y Satanás. El cristiano tiene 3 peleas: una contra espíritus inmundos, que son principados, potestades; otra contra la carne y otra contra el mundo. Contra los espíritus inmundos, el Señor nos da las estrategias para derribar eso, porque Él ya tuvo la victoria. Contra la carne, el Espíritu de Dios nos da el entendimiento para nosotros vencer las obras de la carne en nosotros. Y contra el mundo, con el esfuerzo, con el ánimo que le pongamos de salir y pelear, y bueno, vamos a hacerlo, pongamos esto, y empezamos a darle forma a las 3 cosas, porque nosotros somos espíritu y somos alma y también somos un cuerpo. Entonces no podemos dejar todo en el espíritu, también tenemos que caminar en la obra de la cruz. No podemos dejar todo en el espíritu y en las obras, sino que también el alma tiene que empezar a crecer para vencer esas obras de la carne y empezar a caminar conforme a la paciencia y el amor de Dios. Entonces estas 3 áreas son las peleas que tiene. Aquí está, listo, cómo empezamos a vencer: velando y orando, la buena batalla de la fe, perseverando en la carrera. Nos equivocamos, olvidamos, el Señor nos perdona, lo limpia. Él dice que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar. Ahora nos levantamos y empezamos a atravesar la tormenta que nosotros mismos creamos. Y va a llegar un momento donde la atravesemos y ya empecemos a ver qué. Y ahí sí nos enseña a caminar el Señor correctamente para no formar esas tormentas otra vez más adelante. Aquí, la armadura de Dios. Si no hay armadura, no hay nada. ¿Qué es la armadura de Dios? Cristo formado en nosotros. Esa es la armadura de Dios, Cristo formado en nosotros. La santidad de Él fluyendo en nosotros, el amor de Él fluyendo en nosotros. No es que nosotros coloquemos una armadura y nos la coloquemos. Entonces me coloco el escudo de la fe. Entonces venga el diablo. Mentira, si no está Cristo formado en usted, el diablo se está burlando de usted. Así de sencillo. Versículos, muchos versículos hay. Puedo dar versículos. Efesios 6:12, correcto, 6:10 al 12. Segunda de Timoteo 2, 3 al 5. La pelea contra el mundo. Primera de Juan 5:15 al 17. Santiago 4:4. ¿Sí están copiando? Voy muy rápido. Santiago 4:4. Primera de Juan 2:15 al 17. Pelea contra la carne, Romanos 6, del 6 al 14. Romanos 6, del 6 al 14, eso es pelea contra la carne. Y sabemos que cuando nosotros tenemos la armadura de Cristo, Cristo formado en nosotros, sencillamente hacemos lo que Cristo hizo. Le puso el pie sobre la cabeza, ¿a quién? A la serpiente, que esto es al diablo y Satanás, el cual engaña al mundo y nos acusa. Y ya, para ir entregando la visión, yo personalmente antes de entrar al evangelio, digamos así, no conocía al Señor, y el Señor me dio una visión. Me dio una visión, no sé si fue una visión, dijo Pablo, no sé si fue en el cuerpo, si fuera del cuerpo. Esto hace parte de la visión. Quiero compartírsela, y por eso es que esta clase la hablo con esa intensidad, con esa pasión, porque la viví. Entonces yo no conocía al Señor, y el Señor se me aparece en mi cuarto, en la casa, se me apareció. Estaba pasando en un momento de tribulación muy fuerte. Mi primera esposa había fallecido, ¿sí? Y estaba en esa depresión, y pues quería, de una u otra manera, quería entender por qué se había muerto. Entonces todo empezó porque un pastor, cuando fue a orar por ella al hospital, dijo: Dios habla.
Yo le dije, ¿Dios habla? Yo no puedo creer eso. Y eso me quedó en mi corazón y eso me llevó a orar, aunque no sabía orar, nunca conocía la Biblia, me llevó a orar a la manera de como yo sabía. Y en esos días empecé en una transición de que quería preguntar por qué se había muerto, si se había ido para el infierno, si se había ido para el cielo, porque sí creía en el cielo y en el infierno, sí creía en eso, sí creía verdaderamente en eso, sí creía que había un cielo y había un infierno, porque eso me lo inculcaron toda la vida. Pero entonces no sabía por qué había pasado todo eso, nosotros tan jóvenes, estar padeciendo todas esas cosas, no lo entendía. Entonces el Señor se me aparece en mi cuarto y me lleva al cielo. Y lo primero que Él me muestra, para resumir, no voy a dar todo el esquema, es que yo entro al cielo. Antes de entrar al cielo, yo no podía entrar al cielo, estaba hacia afuera, pero yo cuando quería entrar, algo me botaba hacia afuera. Cuando me botaba hacia afuera, yo miraba los pecados, miraba todo lo que era mi vida, todo ese pecado, todo eso que yo hacía, y yo volvía y me impulsaba. En la segunda miraba la muerte cómo me cogía, y yo volvía y me impulsaba, y en la tercera me vi en el infierno, y ahí sí ya no quise no quise seguir intentándolo. Ya me senté y me coloqué a llorar y me arrepentí de todo eso que en el momento vi. No sé cuánto tiempo pasó y ahí me vi adentro del cielo. Ya después de que eso era una membrana transparente, cuando me arrepiento yo me veo adentro del cielo. Y lo primero que cuando levanto mi vista es que yo veo una cola muy larga, muy larga, muy larga, muy larga. Y había un trono hacia el fondo. Y sabía que era un trono, porque sabía que era un trono, pero no se miraba la forma del trono por el destello de luz tan impresionante que daba. Entonces yo miraba esa cola larguísima y yo miraba a la gente muy contenta en esa cola y feliz, contenta, y ellos estaban vestidos con unas túnicas blancas y unas balaquitas o unas tiaras delgaditicas de oro, bonitas, bonitas sí eran así, unas diademitas, pero muy sencillas, ¿sí? Y la gente estaba muy feliz, pero de repente volteo mi mirada así y miro otra fila hacia el mismo trono, ¿sí? Hacia el mismo trono, y en esa fila había hombres y mujeres también, pero la ropa de ellos resplandecía y ellos tenían como coronas entre coronas con piedras preciosas, pero me di cuenta que había unos que brillaban más que otros y otros tenían coronas más que otros, y eso me llamó mucho la atención. Entonces yo dije, ¿será que estoy muerto? ¿Será que estoy vivo? Entonces cuando me habló esa voz y me dijo, ¿qué quieres? Entonces pues inmediatamente dentro de mí salió la pregunta, que por qué esta fila larga y por qué esta fila corta. Entonces él lo primero que me dice que en la fila larga estaban las personas que habían sido salvas por su misericordia. Pero entonces dentro de esa fila yo miraba que había gente que tenía arriba 35 años, 5 años, 2 días, 10 días, 2 años, 40 años, ¿sí? Encima de ellos. Yo miraba el tiempo, o sea, yo sabía el tiempo que tenían ellos. Entonces me pareció muy curioso eso, y él me empezó a decir que la gente que estaba ahí era salva. Entonces me dijo que había gente que dentro de la salvación había durado 35 años, 40 años, 30 años, pero nunca entendieron la vida de Dios en ellos. Nunca vivieron la vida de Dios. Simplemente fueron personas que fueron salvas y que la mano de Dios, la gracia de Dios los salvó, ¿sí? Pero nunca vivieron la vida de Dios. Entonces yo dije, wow, por eso es que hay creyentes, porque yo conocía obviamente creyentes que siguen borrachos, siguen haciendo su vida como cualquier otro mundano. Y entendí eso. Entonces en ese momento se me olvidó esta fila larga, porque era larguísima, era muy larga. Inclusive me mostró la de un pastor ahí, y unas personas que el pastor, aunque predicó toda la vida, nunca hizo el propósito de Dios tampoco, porque nunca cumplió la asignación que Dios le había dejado a él. Pero la fila larga, la fila corta, yo le dije, bueno, pero ¿por qué hay unos que brillan más que otros? Fue lo primero que porque había gente que brillaba esplendorosamente, y eso era como un arcoíris. Había gente, su cara, sus vestiduras, todo le brillaba, era todo. Y habían otros que brillaban con una intensidad, pero menos. Entonces y las coronas eran diferentes, o sea, las coronas tenían menos piedras, y era una sola corona, pero eran como varias coronas metidas dentro de una. Y yo decía, hay una diferencia entre uno y el otro. Entonces él me dijo, estos fueron los que caminaron conmigo, fueron salvos, caminaron conmigo,
y cumplieron el propósito de Dios. Y los que tú ves que brillan más que otros o que las coronas son diferentes que las otras es porque uno caminó y cumplió el 30% de mi llamado, el otro caminó y cumplió el 60% y el otro caminó y cumplió el 100%. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso. Yo dije, wow, ¿cómo así? Pero esta gente se ve muy hermosa. Sí, yo quiero, yo en mi experiencia, yo dije, yo quiero ser como ellos. Sí, yo ya no quiero ser como ellos, yo no quiero ser salvo nomás, yo quiero estar acá también. Porque yo miraba que ellos cogían las coronas y se las entregaban al Señor, y el Señor los levantaba a ellos y les decía, buen siervo fiel, en un poco me tú. A ellos sí les hablaba, y a los otros prácticamente no les hablaba, sino que ellos entraban a la vida eterna, digámoslo así. En ese momento yo no conocía un versículo bíblico, yo era comprendiendo ahí lo que mis ojos estaban viendo. Entonces yo le dije a él, yo quiero estar ahí en esa fila, yo quiero estar ahí, enséñame. Yo le dije así, y me dijo, lo puedes hacer. Y en ese momento él sacó un libro de ahí y lo colocó en su mano y me dijo, coloca tu mano encima del libro. Y yo lo coloqué. Cuando yo coloqué la mano encima del libro, la mano derecha, él cogió la otra mano de él. Yo miraba solamente sus manos porque no podía mirar su rostro, su cuerpo, porque era muy brillante. O sea, no podía ver, pero sus manos sí las veía, y cogió y me metió eso se volvió como un líquido y se me metió por las venas, por la sangre, todo eso yo sentía como recorría por todo mi cuerpo. Entonces me dijo, ya lo puedes hacer, ya lo puedes hacer, ya está mi propósito en ti, está todo en ti para hacerlo. Ve, camina y aquí te espero. Y en ese momento salí y comprendí que la vida cristiana no era ir a una iglesia. Comprendí que había un propósito, porque Él metió el libro eterno que escribió de mí, me lo metió en mí. ¿Cuándo qué? Cuando nací de nuevo, porque ese día yo nací de nuevo. Y empecé a ver que y muchas visiones, escribí casi un libro de eso, que la pastora tiene la gran mayoría de ellas. Hay algunas que no la tiene todavía porque no se la ha dado. Porque no las he comprendido todavía. Hay cosas que no logré comprender en ese momento y lo saqué a la luz mucho tiempo después. Pero comprendí que Dios me llamó para algo y que ese algo yo lo tengo que caminar, ¿sí? Y ahí comprendí que cada persona tenía un propósito, que cada persona caminaba no como Dios quisiera que caminaran, ¿sí? Porque Dios quiere que todos lleguemos ¿a qué? Al Supremo. Él quiere que todos lleguemos los galardones porque ya están destinados para nosotros, ya están destinados, ¿sí? Él ya destinó a cada uno en su posición eterna. Pero nosotros tenemos que llegar allá a través de la gracia de Dios. Entonces ahí comprendí que el llamado era una asignación, un ministerio, unos dones, unas capacidades. Pero también comprendí en ese momento que si yo no caminaba, porque yo miré en la fila larga, miré el pastor que predicó toda la vida, pero no hizo el propósito. Entonces también entendí que no era predicar solamente, sino era estar en la asignación con las personas que Dios colocó para su vida, con el pueblo que Dios colocó para su vida, ¿sí? Por lo menos hablé de Riscachet, Dios lo llamó allá, a través de él todo ese pueblo fue salvo y fue prosperado, ¿sí? Y lo mismo con los avivamientos que han ocurrido. Pero lo mismo pasa con nosotros de diferente manera y de diferente manifestación. Pero lo mismo pasa. Pero a veces la división, a veces las cosas que nosotros no logramos comprender, eso nos llevan a que nosotros ¿qué? Nos apaguemos. Por lo menos hay personas que dicen, es que mi marido nunca me dejó avanzar en el ministerio porque nunca cambió. Ahí hubo una excusa, ¿correcto? Es que lo que me hicieron, no, eso me hirió toda la vida y esa herida estuvo abierta toda la vida. Ahí fue un motivo para que también eso lo sacara del testimonio. Entonces, ya yo creo que la conclusión es: el buen corredor se examina a sí mismo y revisa para ver si está en la fe. Lograr ser un buen soldado que no se enreda en el mundo, ni se complace con el mundo, sino que se complace en Cristo. Todo lo considera por basura para ganar a Cristo. Hemos tomado la decisión de correr la buena carrera hasta el final y a la manera de Dios, afirmando, fortaleciéndonos y estableciéndonos en Él, lo lograremos. Entonces quiero hacer una oración muy simple. Esto no va a venir por una oración. Esto va a venir por la determinación que nosotros tomemos en Dios. Esto no puede ser impartido. Correcto, te imparto que vas a llegar a la meta, ¡pau! Toma. No, eso no va a ser impartido.
Es una determinación que usted toma que va a durar todos los días de su vida hasta el último día, hasta que diga: he peleado la buena batalla de la fe, por lo demás me espera la corona. ¿Correcto? Eso no puede ser impartido. Eso la unción no lo va a hacer. Eso saber mucha Biblia no lo va a hacer, aunque todo tiene que ver. ¿Correcto? Entonces, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por mis hermanos. Dios, esta clase, Padre, que es la última clase que ellos tienen en esta escuela sobrenatural del Espíritu, Dios. Padre, que ellos entiendan, Señor, que esta determinación, que esta vida que tú determinaste, les traerá a ellos honra y gloria de parte tuya, aquí en la tierra y en la eternidad. Esa gloria que tú nos quieres impartir, la cual tú has recibido y decidiste compartir con nosotros. Esa gloria, Señor, que ellos la entendamos, y yo también, Padre amado, que ser obedientes a tu voz, ser obedientes a tu palabra, ser obedientes, Señor, a todas las directrices que tú nos das por medio de tu Espíritu, que es el que nos guía a cada cosa, Dios. Que la hagamos, Padre amado, y que tú nos galardonarás aquí en la tierra y también en la eternidad, Dios. Aquí nos galardonará, Señor, prosperándonos, bendiciéndonos, Señor, llevando a los pies, Señor, a toda nuestra familia, viendo prosperar nuestra familia, viendo la salud en nuestra familia, viendo, Señor, cómo prosperamos en todas las cosas, nuestra alma, Señor. Padre, esa es la gloria que tú quieres darnos a nosotros, porque tú dijiste que la misma gloria que tú tuviste con el Padre es la misma gloria que tú tienes para con nosotros. Padre, que entendamos, Señor, que en sujetarnos a la vida de tu palabra y a la guianza de tu Espíritu, Señor, nos llevará, Señor, a ser, Señor, honrados por tu presencia, a ser usados como vasijas de honra, Señor, en tus manos, Padre, a ser esas trompetas que anunciaremos, Señor, todos los misterios y los secretos del Dios Altísimo, Señor, Padre, que no haya ninguno que se conforme, Señor, con lo que ya tú has dado hasta el momento. Al contrario, solamente seguimos avanzando hacia la meta. Si hoy tú nos tienes, Señor, para que 500 familias prosperen, Señor, seguimos prosiguiendo hasta la meta, y mañana serán 1000 y pasado mañana serán 2000, Señor, y así, Señor, hasta el día que tú tengas destinado para nuestra vida, Señor, caminar en esta tierra, Padre, porque queremos hacer tu voluntad, y tu voluntad no solamente está en el Espíritu, tu voluntad también está en la carne, Señor, porque tú dijiste que tú te hiciste carne en un cuerpo, Señor. Y cuando hablo carne, hablo de una vida física, de una vida natural, donde también su gloria será manifestada. Lo del Espíritu se manifestará en lo natural, y entonces lo natural dejará de ser natural y será sobrenatural en nuestras vidas. Vendrán los milagros, vendrán todo, Señor, lo que está constituido de acuerdo a sus promesas para que se cumplan en nosotros. Y si se cumplen en nosotros, entonces Cristo se está dando cumplimiento en nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo firmemente, Señor, que estos que están aquí, Señor, pasaron por todo este proceso para ver tu grandeza, Señor, para ver todo lo sobrenatural tuyo, Señor, y que si en ellos, Señor, han habido fallas, Señor, que simplemente permitan que la sangre de Cristo venga y los limpie, y ellos puedan proseguir hacia la meta, y ellos puedan avanzar hacia la meta, Señor, y ellos puedan ver tu grandeza. Que no seamos personas frustradas en el camino, que no seamos personas que nos acostamos a dormir en el camino, sino que seamos personas que avancemos, seamos personas que rompamos, seamos personas, Señor, que impartemos el reino, seamos personas que establezcamos el reino donde quiera que vayamos. Y establecer el reino es darle cumplimiento a lo que tú hiciste en la tierra, Señor, a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Tú venciste en la cruz del Calvario para establecer el reino de Dios en la tierra, y así reconciliar los cielos con la tierra, Padre. Pues que yo sea, Señor, ese reconciliador del cielo con mi casa, del cielo con mis hijos. Significa que mis hijos serán levantados en la sabiduría de Dios. Significa que mi familia será levantada en la prosperidad de Dios. Significa, Señor, que los milagros, las sanidades y los prodigios serán vistos en mi casa, serán vistos en mi vida, porque ese es tu reino, ese es tu reino sobrenatural aquí en esta tierra, en el nombre de Jesús. Padre, te pido, Señor,
Que de la misma manera, Señor, como tú introduciste, Señor, ese libro, Señor, que sentí, Padre, que se metió en mi cuerpo, que llenó cada fibra de mi corazón, cada fibra de mi ser, Señor, porque lo sentí por todo mi cuerpo, en mi cabeza, en mis manos, y sentí que ese propósito se hizo uno conmigo, Señor. Pues yo te pido que de la misma manera, Padre de los cielos, con ellos, Señor, se conecte ese libro eterno, ese libro que tú escribiste, esa asignación que tú escribiste en la vida de ellos, Padre, y que ellos sientan ese propósito y que empiecen a manifestar, aunque no logren entender muchas cosas, Señor. Sabe tú, Señor, que ellos van caminando, Señor, que haya solamente un sentir en nuestros corazones, que haya solamente una intención en nuestros corazones, es caminar de acuerdo a tu voluntad y tu propósito, es manifestar tu carácter, pero también manifestar tu poder, y todo esto reunido nos llevará, Señor, a que tú honres nuestra vida como tu Padre honró su vida y lo colocó como Rey de Reyes. Entonces tú honrarás y nos colocarás como reyes por toda la eternidad, Señor, y sacerdotes a los cuales fuimos llamados para hacer por toda la eternidad, Padre amado, y ser esa novia, Señor, esa realeza, Señor, que tú tienes para nosotros. Yo bendigo este pueblo, Señor, y creo firmemente, Señor, que cada uno de ellos, Señor, por lo menos entrarán en los galardones, Dios. Así sean al 30, así sean al 60, así sean al 100, Señor, pero que entren y experimenten tu gloria, Padre amado. Que no sean esas vidas, Señor, que sean simples en el caminar de esta tierra, Señor, sino que sea una vida gloriosa, que sea una vida llena de tu gloria, Señor. Y tu gloria significa establecer todas las promesas unidas en un solo ser, Señor. Y esto es nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo creo que esto fue un broche de oro. Y bueno, que el Señor los bendiga.